Hey, hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Tómonos un café con Jesús. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tómonos un café con Jesús. Muchas gracias por estar acá. Un programa más, un día más, un sábado más de bendición, de amor, de gracia. Sabemos que Papito Dios está con nosotros, que cada día Él nos está ayudando y apoyando en todo momento. Mil gracias por estar ahí, por ver este programa, este contenido. La verdad, para mí es una alegría poder compartir la palabra de Dios, un privilegio. Muchas gracias por cada persona que está viendo este programa. Sin duda alguna, pues la verdad es una alegría que nos acompañe. Hoy con una palabra bastante chévere, una palabra bastante interesante, donde pues es de entender, de comprender mucho lo que Papito Dios nos quiere decir, lo que el Espíritu puso en nuestro andar, en nuestro caminar y lo que ha puesto en mi vida también. No siendo más, pues vamos al meollo del asunto y vamos a orar para que sea Papito Dios quien nos guíe en esta travesía, en este programa. ¿Listo? Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Papito Dios, por permitirnos estar aquí nuevamente, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, por darnos la oportunidad de compartir este mensaje. Gracias porque sabemos que sin ti esto no sería posible, sin ti nada de esto podría ser, podría llegar a nada, no podría ser nada, no podría valer nada. Eres tú el que le da un valor, eres tú el que le da un sentido a este programa y te pido que por favor siga así, que tú seas el director, el, el, el coordinador de este programa siempre, papito Dios. Te pido que hoy y que este mensaje llegue a muchas personas, a las personas que lo vean en vivo, a las personas que lo vayan a ver después, que sea un mensaje y una palabra edificante como todo lo que tú dices, esa palabra que sabemos que viene de ti, que es de vida eterna y que más allá de cualquier cosa te podamos buscar y podamos entender que tenerte a ti, buscarte a ti, anhelarte a ti, es lo más importante para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos una palabra bastante chévere. Eh, Me hizo pensar muchas cosas cuando estaba leyendo, pues la palabra, la estaba leyendo, la estaba estudiando y, y me generó muchas preguntas el por qué un apóstol dijo lo que dijo. Ya vamos a leer el pasaje principal y es entender al punto de cómo lo dijo y el por qué lo dijo. Que a veces no entendemos muchas cosas que leemos y debemos escudriñar bien la escritura para no caer en el error de simplemente leer por leer y ya. Entonces hoy vamos a leer el pasaje principal está en Juan 6, versículos 63 al 69. Juan capítulo 6, versículos 63 al 69, que dice de la siguiente manera. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén
y amén. Para entender un poco más sobre lo que acabo de leer, pues Jesús estaba enseñando, creo que era en Damasco, si no estoy mal. Estaba enseñando, había ya, pues, leemos capítulos anteriores, había ya multiplicado el pan, había alimentado a 5,000 personas, ¿verdad? Andó sobre el mar, ¿cierto? Y bueno, y entre muchas otras cosas que Jesús estaba hablando, y una de ellas era el pan de vida, de lo que se refería Jesús a, a su cuerpo, a su sangre, a la importancia de la crucifixión en ese momento pues para nosotros y para todos los que en ese momento le estaban hablando. Y es importante entender por qué Pedro estaba diciendo, tú tienes palabras de vida eterna, y por qué Jesús estaba diciendo que si se iban a ir, ¿no? Entonces, es importante leer el capítulo 6, todo completo, pues es muy largo, entonces no lo voy a leer acá. Vamos a coger varios fragmentos, ¿cierto? Porque en esa enseñanza que Jesús estaba haciendo en, a sus discípulos y pues a muchas personas que estaban ahí, empieza a Jesús a dar unas palabras bastante fuertes, bastante, digámoslo que pesadas, ¿cierto? Y le preguntan en su, discurso, le preguntan, no sé si fariseos, otros discípulos, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan a Jesús, San Juan 6:28, perdón. Entonces Jesús le contesta en el 29, en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que crea en aquel que Él ha enviado, o sea, que crean en Jesús, ¿sí? Entonces ellos le responden y le preguntan, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron en el maná del desierto, tal como está escrito, ¿cierto? Eso lo vemos en Éxodo. Y esto está en Juan 6, 30, 31. Entonces aquí es donde dice Jesús, Juan 6, 35. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y Jesús no termina allí, pues que Jesús sigue diciéndoles que entregará su cuerpo para dar vida al mundo, ¿cierto? Y que derramará de su sangre para que muchos puedan vivir. Esto pues evidentemente pues era como en ese momento, creo que ellos no entendían la importancia de lo que iba a hacer Jesús, y pues empezaron como que, ¿cómo así? O sea, quiere decir, vamos a comer su cuerpo, vamos a beber su sangre, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cierto? Entonces no sabe, pues se supone que era la salvación, que es la salvación, ¿cierto? Pero ellos no entendían. Y pues dice que vamos a comer su cuerpo, beber de su sangre. O sea, esto es como que algo, como que no concuerda con lo que pues en ese momento vivía, ¿no? Hay que entender también el contexto de decir eso. Y pues indudablemente la sangre y el cuerpo de Jesús están conectados pues para la vida y para la salvación. Y aquí es donde vemos la incredulidad de muchas personas que se encontraban allí, ¿cierto? Porque tal vez eran palabras que eran difíciles de creer, o tal vez no podían creer. Entonces indudablemente muchas personas no creyeron, porque pues muchos se alejaron, ¿cierto? Decía que se fueron, sus discípulos se alejaron, muchos de sus discípulos se alejaron, los que lo seguían, porque no entendían o no podían imaginar la magnitud de la palabra de Dios, porque era una palabra tremenda. O sea, como que vamos a beber su sangre y a comer de su cuerpo, ¿a qué se refiere todo eso? Y pues ellos no entendían, ¿cierto? Y hay cosas que aunque nos cueste creer, van a permanecer allí, ¿cierto? Hay cosas que aunque nos cueste, que sean difíciles de creer, van a permanecer allí, ¿cierto? Hay cosas difíciles de creer, incluso para nosotros hoy en día.
No hablamos, digámoslo de cierta manera, eh, dentro de lo que Jesús nos ha dicho, dentro de lo que Jesús nos ha hablado, vemos como la importancia de muchas cosas que a veces para nosotros pueden ser como insignificantes o tal vez no son importantes, pero Jesús nos enseña siempre que su palabra nunca va a pasar, ¿cierto? Todo lo que Él dice se va a cumplir. Y así pasa con cosas como, no sé, tal vez hace muchos años no podíamos ni siquiera imaginar que una pastilla pequeña como un acetaminofeno o una aspirina podría, podría hacer que nuestro cuerpo pues se sintiera aliviado de ciertos dolores, ¿no? Eso era casi imposible, ¿no? O sea, era una cosa pequeña. Ahorita lo podemos ver porque lo vivimos. Pero pues hace, no sé, hace, que le digo, 150, 200, 300 años no podíamos imaginar que eso iba a suceder, ¿cierto? Y nos sucede lo mismo con nuestras, con lo que vivimos cotidianamente, con nuestras relaciones humanas, con nuestras amistades, y tratemos por un momento de imaginar qué sería el mundo y tu vida y mi vida sin el amor, sin la compasión, sin compromiso, sin alegría, ¿cierto? Es un poquito difícil de imaginarlo, porque eso es fundamental, ¿sí? Y pues a mí me cuesta realmente entenderlo y pues hacerlo, porque es difícil vivir sin compasión, sin compromiso, sin amor, aunque sin alegría, porque me parece fundamental todo eso para pues que nosotros podamos eh, salir de ciertos problemas, ¿verdad? Y por más difícil que sea, es una realidad existente, ¿cierto? Y tarde o temprano nosotros vamos a pasar por momentos en que nos vamos a preguntar si el verdadero amor existe, si esto existe, si realmente alguien me puede querer, alguien me quiere, si realmente nuestros padres nos quieren, nos aman, ¿sí? Si tal vez alguien me quiso, sí, porque vivimos muchas cosas y es difícil de imaginar, pero sin duda alguna es algo que existe, ¿cierto? El amor es algo que existe, lo podemos evidenciar cada vez que abrimos la palabra, lo podemos evidenciar cada vez que hablamos, cada vez que oramos al Padre. Y vemos que sí existe, ¿cierto? Pero a veces nos basamos tanto en, en tener cosas materiales, ¿cierto? Cosas que por más buen trabajo que tengamos, el mejor carro, el mejor automóvil, la mejor moto, la mejor casa, tengo la mejor familia, tengo cosas que tal vez sean materiales que nos pueden hacer sentir bien por un momento, pero siempre nos va a hacer sentir con el tiempo vacíos. Nos hace sentir vacíos, como que algo nos falta, como que algo está ahí, pero nos falta, nos sentimos como que este pedazo del corazoncito, como que hay un hueco, como que nos falta algo. Y por más que tengamos las mejores cosas, a veces nos vamos a sentir vacíos, vacíos, tan vacíos que pues llegan las cosas como la ansiedad, la depresión, la tristeza, la melancolía, todos esos, digamos que problemas que dejamos de enfocarlo a una realidad de la cual hablaba Pedro. Y en la vida siempre hay todo tipo de cosas que son difíciles de creer, pero que son ciertas. Y hoy en el texto, pues, que elegimos, en el texto que estamos estudiando, por así decirlo, lo que Jesús decía con anterioridad, antes del texto, que Él iba a hacer ese pan, que Él iba a sacrificarse, ¿cierto? Por nuestra salvación, y que en ese momento no lo entendían y que muchos se alejaron por lo que Él dijo, que Él era el pan de vida, ¿cierto? Era difícil de creer en ese momento, era difícil de creer para esas personas que pues obviamente esperaban un Mesías totalmente distinto, alguien que peleara, alguien que, un rey, algo así como un rey David fuerte, que derrotara al imperio romano, que mejor dicho.
¿cierto? Ellos esperaban algo así, pero vieron a un Jesús amoroso, compasivo, que sanaba enfermos, que alimentaba a los pobres, que, mejor dicho, un Jesús totalmente distinto a como ellos se lo estaban imaginando. Y básicamente, para entender esto, hay cosas fundamentales como tener una relación con Dios. La relación con Dios nos hace cada vez que comprendamos lo que está escrito en esta palabra. La relación con Dios es lo que nosotros tenemos para comprender esta palabra. Es saber que por más pecados, por más culpas, por más problemas que tengamos, pueden ser superados y vencidos cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Que en Él podemos encontrar y conocer el amor de Dios, ¿cierto? Aunque para muchas personas esto sea difícil de creer. ¿Cómo es posible que alguien que murió hace más de 2000 años nos pueda reconciliar con el Padre? ¿Cómo es posible que alguien que escribió, porque muchas personas dicen, esto lo escribieron los hombres, pero eso no es inspirado? No, esto es palabras inspiradas por Dios, ¿cierto? Y nos cuenta del amor tan grande de un padre que envió a su hijo para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con él. Y eso es lo que básicamente le responde Pedro a Jesús, ¿cierto? Básicamente es decirle, yo confío en ti, yo creo en ti, ¿cierto? Tengo toda mi fe y mi esperanza en ti. Y Pedro le responde, que me atrevo a decir que respondió por todos los discípulos, por los 11, menos por Judas, que decía, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? ¿A quién podremos ir? Si sabemos que solo contigo podemos tener todo, solo contigo podemos alegrarnos aunque estemos en problemas, solo contigo podemos estar bien aunque la estemos pasando mal, ¿cierto? Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es importante comprenderlo y analizarlo bien. Porque Pedro se atrevió a decir, es que ¿a quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué Pedro le dice eso? Porque pues, evidentemente Jesús le dijo con anterioridad, ¿ustedes se quieren ir? ¿Ustedes se quieren ir? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? ¿Acaso queréis iros también? Y comprender lo que Jesús le dijo a sus discípulos trae cosas importantes. Porque los hizo pensar, ¿cierto? Muchos los hizo pensar, los hizo dudar, los hizo meditar. El hecho de decir que yo soy, que Jesús, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy el que voy a salvar a la humanidad, van a sacrificar, van a comer de mi sangre, de mi cuerpo y van a beber de mi sangre, ¿cierto? Es un poco difícil y los hizo pensar y dudar, y como no entendían en ese momento, no entendían lo que estaba sucediendo, entonces Jesús sabía quiénes lo iban a traicionar, quiénes iban a dudar. Él sabía ya todo, él conocía todo, todo, absolutamente todo. Pero les dijo eso y aún así muchos lo rechazaron. Entonces me hago una pregunta, ¿cómo puede ser que alguien que hizo tantas cosas tan increíbles se quede de pronto de un momento a otro sin amigos? ¿Cómo puede ser que alguien que alguien así como Jesús fuera rechazado por sus mismos seguidores al punto que tuviera que preguntarle a sus discípulos más cercanos, o sea, a sus discípulos, a los 12, si ellos también lo iban a abandonar? Calcule
la importancia de sus palabras para que muchas personas se alejaran y para que el mismo Jesús le preguntara a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también? ¿Acaso ustedes también quieren irse de mi lado? Parece que se les hubiera olvidado todo lo que habían hecho, todo lo que Jesús había hecho. Jesús había acabado de alimentar con unos panes y unos peces a 5,000 personas, 5 panes y 2 peces, a 5,000 personas. Acaba de sanar a un ciego. Y aún así, muchos dudaron de lo que él estaba diciendo. Después de ver tantas cosas, después de ver la importancia de lo que estaba haciendo Jesús, muchos lo rechazaron. Y Jesús hace esta pregunta es porque él sabe que nuestra tendencia natural nos lleva a rebelarnos y a no creer, ¿cierto? Y la fe es un regalo que recibimos de Dios. La fe es un don que recibimos de Dios. Es algo hermoso que es de Dios. La fe no nos pertenece a nosotros, es de Dios. La fe es un regalo. Y por más que busquemos, siempre tendemos a rebelarnos. Cuando nos dicen cosas que uno no entiende, como que, o que sí, no sé, cosas como cosas que no entendemos en ese momento, entonces como que si yo no lo entiendo, yo prefiero no, eso es mentira. Prefiero no creer porque yo no lo entiendo, yo no sé, ¿cierto? O cosas cuando nos dicen cosas que no nos gusta, que nos ofende, que nos hace pensar, que nos hace como que meditar, como que, uy, ¿qué está pasando acá? Cosas así. Eso es lo que nos hace a nosotros también rebelarnos porque no nos gusta. Entonces preferimos alejarnos, preferimos ignorar lo que nos dice Jesús. Cuando Jesús nos dice algo, ¿cierto? Cuando Jesús nos demanda algo, ve, medita, esto, lo otro. O venga, eso por ahí no es, ese negocio no le conviene, mire, Pero, ¿qué hacemos nosotros? No, eso son palabras mañosas, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Pero sí viene de Dios. Porque nos olvidamos escucharlo por escuchar otras cosas, ¿cierto? Preferimos ignorar y buscar nuestras respuestas por otro lado. Buscamos las respuestas que tenemos del mundo, en el mundo, perdón. Las buscamos la respuesta a nuestros problemas en otras cosas, tal vez, no sé, tal vez, no sé, muchas cosas que pueden pasar. No sé. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es alejarnos cada vez más, alejarnos de esa palabra, de esa voluntad, de esas cosas que Dios tiene para nosotros. Nos seguimos alejando y nos seguimos alejando y nos seguimos alejando. Dejamos de escuchar, pero no entendemos que solo en Él podemos tener salvación. Solo en Él tenemos esa salvación. Solo Él es el pan de vida, Él es nuestro pan de vida. Solo en Él podemos tener salvación, ¿cierto? En Juan 6:40 lo dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No, perdón, ese es el 39, voy a leer el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Solo en Él podemos tener vida eterna, porque Él es la palabra de vida eterna. Él es la vida eterna, ¿cierto? Y si creemos en Él y todo lo que Él nos dice, si creemos en Él y le obedecemos, vamos a tener certeza por el Espíritu Santo que nos da esa seguridad de que somos salvos. De que aunque no nos merecíamos ser salvos, Él murió por nosotros.
se sacrificó por nosotros. Pagó pecados que no le correspondían, porque fue un hombre justo, sin pecado, limpio, y aún así cargó con tus pecados y con los míos. Y aún así cargó con cada una de los males que hemos hecho. Y esa gracia, esa es una gracia de Dios, es un regalo. Por eso debemos obedecer su palabra, todo lo que Él dice. En Juan 5:24 dice, una traducción del lenguaje actual, dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Es que a veces creemos que por hacer una oración de fe, tal vez ya estamos salvos, y no. Hay muchas cosas más. Es una transformación, es un encuentro con Jesús, es entender y decir, como decía Pedro, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iré? ¿Cierto? Y aunque eso sea difícil de creer, es una gracia que Jesús hizo por nosotros. Dios nos da ese perdón, vida, salvación, alegría y paz con Él. Y Jesucristo es la respuesta que Dios nos da antes de que se la pidamos. Él es la respuesta a todo. Jesús es la respuesta a todo. Jesús tiene la respuesta a todo. Leamos el Evangelio. Mateo, en el Sermón del Monte, todo lo que Jesús enseña ahí y las demás enseñanzas que hace en los otros evangelios. Hay respuesta para todo. Y podemos leer 1000 veces el mismo versículo y 1000 veces nos va a tocar, porque parece que nos dijeran cosas distintas, que Él es la palabra de vida eterna. Entonces es esa respuesta, y solo en Él podemos recibir esa bendición. Y la bendición no son cosas materiales, la bendición es tenerlo a Él todos los días, la bendición es poder hablarle a Él todos los días, la bendición es poder disfrutar de su presencia todos los días. Sin Él no tenemos esperanza, sin Él no tenemos alegría. Estaríamos vacíos. Podríamos tener casa, carro, estudiar en las mejores universidades, tener el mejor trabajo. Pero sin Él no hay esperanza, no hay nada. Por eso le pregunta a Jesús, a Pedro, ¿estás seguro que sabe quién soy? ¿Puedes confiar en mí? ¿Puedes dejar tu vida en las manos mías, o sea, de Jesús? ¿Puedes dejar tu vida en las manos de Jesús? Él haga todo lo que Él quiere, que Él haga todo lo que a Él le plazca. Y que tú vas a estar seguro y confiado de que Él va a hacer. Porque la palabra que más importa es la que enseña Jesús. Por eso era difícil de asimilar, ¿cierto? Por eso era difícil de asimilar. Por eso era difícil que ellos asimilaran lo que estaba Jesús enseñando. Por eso a veces a nosotros nos cuesta asimilar lo que el pastor o otras personas predican, porque es una palabra, cuando viene del Espíritu, es dura y difícil de entender, porque nos hace pensar, nos hace ir a escudriñar si lo que está diciendo es cierto o no. Es difícil de asimilar porque Jesús no estaba enseñando unas nuevas reglas, Jesús no estaba enseñando una nueva filosofía. Jesús lo que estaba enseñando era que debíamos seguirlo a Él y entregarnos totalmente a Él. Poner nuestra vida en manos de Él. Confiar al 100% en todo lo que Él dice. Y esto es lo que aún nos cuesta. Y nos cuesta mucho.
poder comprender las palabras de Jesús. Nos cuesta asimilar que lo más importante es tenerlo a Él, que lo más importante es compartir nuestra vida con Él. Es dejar que Él nos guíe, es dejar que Él siempre tome el control de todo, es dejar que Él siempre esté a nuestro lado. Porque a veces nos cuesta mucho asimilar esto. Por eso hubo tanto rechazo, por eso hay tanto rechazo hoy en día. Por eso los jóvenes hoy en día no quieren escuchar el evangelio porque es palabra fuerte y no, que flojera eso. No, entregarle la vida a Jesús, mi vida es mi vida, yo quiero disfrutarla. Después se la entrego a Él después. Cuando no hay 100%. Pero nadie entendía esto. Nadie entendía que ese era el plan de salvación. Nadie lo entendía. Hasta hoy en día lo estamos entendiendo y muchas personas lo han entendido, por eso han predicado por todos lados hasta el último rincón de la tierra. Porque lo más importante es entender que Él es la palabra de vida eterna. ¿Cierto? Y por un momento hubo hace muchísimos años, a los seguidores de Jesús los conocían como caníbales. Porque supuestamente se comieron el cuerpo de su maestro y pues obviamente era totalmente mentira, porque lo que íbamos a hacer, o sea, no íbamos a comernos literalmente el cuerpo de Cristo, no nos comemos literalmente el cuerpo de Cristo, sino que recibimos una plenitud en Cristo, recibimos una plenitud que Dios nos entrega como un regalo. Básicamente Jesús lo que dijo fue que solo Él y en Él podemos ser partícipes de las cosas del Padre, ¿cierto? Que solo en Él podríamos alcanzar la gracia de Dios. Que solo con Él podíamos llegar a la vida eterna. Podíamos llegar a ser felices junto con papá. Por eso lo dijo Pedro muy bien. Jesús, sabemos quién eres. Tenemos fe en ti. Te confiamos y te seguimos. Jesús, sabemos quién eres. En otras palabras, básicamente sabemos muy bien que aparte de ti no hay nada en toda la creación, ninguna persona, ningún lugar, ninguna cosa que pueda satisfacer nuestra necesidad de Dios. Si tú no eres el único, ¿a dónde iremos? Básicamente eso fue lo que Pedro le dijo. No hay nada en este mundo, no hay nada, un lugar, no hay 4 paredes, no hay un solo bosque que pueda acercarnos y satisfacernos de nuestra necesidad de acercarnos a Dios. Solo en ti podemos encontrar eso. Y si no eres tú, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? No tenemos a quién más ir. No hay nadie más para nosotros, Jesús. Más que tú no hay nadie más. Esa es la palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Si solo tú puedes darnos lo que nos falta. Y no son cosas materiales. Es esa comunión con el Espíritu. Es esa comunión con Dios. Palabras de vida eterna. Y las palabras de vida eterna son lo más importante para nosotros. Él es la vida eterna. Solo Jesús nos puede dar la palabra de vida eterna. Por eso en Juan, lo leí anteriormente, ahora sí, 5:39 del capítulo 5, el verso 39 al 40 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñad las escrituras, porque
En ellas parece que tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, enseña Jesús en Juan 5, 39, 40. Aquí está las escrituras, debemos leerlas, escudriñarlas, estudiarlas. Sabremos que en Él es la vida eterna, sabemos que Él es el que nos da salvación, nadie más. Ningún otro nos puede dar salvación. Pero queremos buscar la respuesta a todo por otro lado, como lo decía anteriormente, en el mundo. Pero eso sucedió también en la Biblia. El rey Salomón, hijo del rey David, buscó la respuesta a sus necesidades antes de conocer la palabra de Dios en las cosas del mundo como la riqueza, el placer, el poder. Por eso escribe en Eclesiastés 6:2: el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honras y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutarán los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Por más de que tengamos cosas, riquezas, por más de que tengamos todo, sin Dios es pura y física vanidad. De nada sirve. Y la historia humana se ha caracterizado por buscar respuestas en lugares equivocados. Si no, pues veamos lo que sucede en el mundo. Buscamos respuestas del amor, de las pasiones, de todo en lugares equivocados, en momentos equivocados. Y podemos leer en qué momento muchos personajes de la Biblia buscaron respuestas en el momento equivocado. Y eso es lo que más tristeza da, porque nosotros seguimos buscando en el lugar. Y así hasta Pedro tendría que experimentar más de una vez de eso en su vida hasta que por fin tuvo ese choque tremendo, ¿cierto? Es entenderlo. Es que solo las palabras de Dios están llenas del Espíritu que da vida. Es ese mismo Espíritu es quien nos está actuando en estos momentos. El que nos habla todos los días, el que nos hace que este mensaje llegue a muchas personas, el que hace que este mensaje pueda compartirse, que ustedes puedan escucharlo, que puedan estar reafirmando que Jesús es el único que nos puede dar salvación, porque Él es la vida eterna. En Él podemos tener vida eterna porque Él tiene la palabra de vida eterna. Debemos descubrir y recordar que todo lo que está escrito aquí es como una carta de amor. Es una carta de amor que va dirigida a ustedes. Es una carta de amor que va dirigida a cada uno de ustedes. Es amor tras amor tras amor. Es algo precioso, es algo único, es algo irrepetible. Jesús es, sin duda alguna, lo mejor que nos puede pasar en la vida, lo mejor que podemos tener en la vida, lo mejor que podemos compartir en la vida. Entender que Jesús es el único que tiene palabra de vida eterna. Es ir siempre a Él, es saber que tenemos, que aunque tengamos o estemos en medio de la tormenta, su palabra nunca fallará, que podemos descansar en sus palabras porque todo lo tiene bajo control, que la palabra de vida eterna la encontramos cada vez que abrimos nuestras Biblias, cada que la estudiamos, cada vez que sabemos que Él está allí, que no importa dónde iremos porque su palabra tiene vida eterna, porque podemos entregarle nuestra vida a Él, porque Él es el único, Jesús es el único que puede saciar nuestra necesidad de nuestra comunión con Dios, de nuestro Padre. Jesús es el único que puede hacerlo. Jesús, sin duda alguna, es nuestra palabra de vida eterna, porque creemos en Él, porque sabemos quién es Él, porque queremos entregarle todo a Él. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Y para concluir, quiero leerles
Primera de Juan, ¿cierto? Primera de Juan 5, versículo 11 al 13. Primera de Juan 5, versículo 11 al 13. Cinco, del 11 al 13, y dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Él es nuestra vida eterna. Él es nuestra palabra de vida eterna. Es importante entender por qué Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque Pedro aún así entendía que era el único quien podía ir. Porque era el único que, a pesar de ver todo lo que vio, era el que podía acercarlos al Padre. Podía volver a enlazar esa relación que tenemos hoy en día con el Padre. Y eso solo lo podemos lograr porque Jesús así lo quiso, porque Jesús así lo deseó, porque es Jesús el único que nos puede dar esa vida eterna. Es el único. Entonces es importante que entiendan que no podemos ir a ningún lado, a menos que queramos alejarnos de Él, porque hay palabras fuertes como no ser hipócritas o cuida tus palabras, ¿cierto? Son palabras bastante chocantes, pero pues que sin duda alguna el único que tiene palabras de vida eterna, las únicas palabras que importan son de Él. Y que aquí, en esta escritura, tenemos testimonio. Él nos da testimonio del que tiene palabra de vida eterna. Amén. La verdad, no siendo más, espero les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomémonos un Café con Jesús, y Instagram y TikTok como TUCJ_11. No olvides seguir las páginas de la iglesia como Rompiendo Muros en Instagram, Facebook y YouTube. Ahí les dejamos el link en la descripción para que puedan seguirlos. No olviden pues seguirnos, comentar, compartir este mensaje si les llegó al corazón, si les llegó al alma, si los tocó. Comparte este mensaje, nos serviría muchísimo, nos ayudaría muchísimo. Coméntenlo también. No olviden darle me gusta. Y pues nada, la verdad, para mí siempre va a ser un privilegio estar acá, poder compartir un sábado más la palabra de Dios en nuestra cita cada 8 días. Y nada, no olviden que esto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Lo mejor que nos puede pasar es poder entender quién es nuestra palabra de vida eterna. Mi Jesús, tu Jesús. Mi Jesús, el que murió por nosotros, el que murió por mí y me salvó de ese lugar donde yo estaba perdido. No siendo más, no olviden que esto es Tomémonos un Café con Jesús, y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga. Chao.